¿Qué tal? Bienvenidos a La Buena Vida, el podcast donde hablamos de salud emocional, bienestar, crecimiento personal, con referentes y autores que siempre tienen algo valioso que compartir. Y hoy vamos a hablar de algo que a mí me gusta mucho, que es el entusiasmo. Pero bueno, a veces una cosa es, pues eso, tener energía, ilusión, buena actitud, y otra muy distinta es sostener un entusiasmo consciente, profundo, real, incluso cuando la vida se pone difícil. Así que para hablar de todo esto está conmigo hoy Andrés Pascual, que es escritor, para quienes no lo conozcan, que a lo mejor sí, pero para quienes lo conozcan, él es escritor, conferenciante internacional, creador del primer posgrado en español sobre bienestar en las organizaciones y autor de libros que han inspirado a muchísima gente. Así que bienvenido, Andrés, gracias por hacerte un hueco en tu agenda. Nada, muchísimas gracias a vosotros por hacerme un hueco en vuestros corazones y en vuestras mentes. Espero estar a la altura, de verdad. Y tanto. Andrés, yo tengo que confesarte que cuando me llegó el libro y me lo leí, ya el título pues me cautivó, porque tengo que confesarte que en casa a mí me llaman Miss Wonderful. eh, Y dije, yo tengo que conocer a este hombre y saber si yo también pertenezco a este club de los entusiastas. Así que bueno, para que nos expliques un poquito de dónde viene tu entusiasmo, porque en el libro explicas un poquito esta transición que tienes por estas vidas tan interesantes. No sé si antes de entrar en el libro nos puedes explicar un poco quién eres. Tuviste una faceta pues de músico, de abogado, de escritor, pues explícanos un poquito todo eso y si vistes que desde entonces siempre has sido entusiasta, ¿no? Sí, mira, puede decirse que nací con cierta predisposición genética a venirme arriba, ¿no? A entusiasmarme, al igual que os acordáis de Obélix, el de Asterix, ¿no? Que se cayó en la marmita a la fuerza y estaba ahí todo cachas. Pues yo cachas estoy poco, pero me debí caer en la marmita del entusiasmo porque sí que tengo facilidad para, bueno, pues para explotar emocionalmente en el mejor de los sentidos, ¿no? Pero llevo muchos años practicándolo y cultivándolo de forma consciente y sobre todo de forma sistemática. Porque hace mucho tiempo que me di cuenta ya de que me venía muy bien. O sea, no solo me hacía la vida mucho más fácil a mí, sino a todos aquellos que me acompañaban, ¿no? Y hablo pues de la pareja, hablo de la familia, hablo de compañeros, compañeras de trabajo. Y entonces, por supuesto que cada uno venimos al mundo con un estándar. Pues algunos, antes hablábamos de la fuerza física, yo tengo un hermano que nos parecemos mucho, él es mucho más guapo, pero sobre todo está más fuerte. ¿Qué puedo decir yo? Yo no voy al gimnasio total, nunca voy a estar como Miguel. No, yo lo que tengo que hacer es desde mis circunstancias personales, pues practicar aquello que esté en mi mano para estar en un estándar óptimo, ¿no? Y con la actitud pasa igual. O sea, es posible que nos esté escuchando ahora alguien que diga, pues, oye, es que soy un poco triste por naturaleza, ¿no? O me cuesta expresarme más, o soy más tendente a la timidez, o cualquier otra categoría en la que te quieras colocar. Y yo digo, da igual, al final el entusiasmo es una actitud que nos empuja a actuar, pero no se queda en la mera motivación, ¿no? Sino que nos hace disfrutar del momento, de este instante y ningún otro. Al final es algo, como digo, saludable para uno y para los demás y tenemos que practicarla en la medida que está en nuestras manos. Entonces, cerrando con la pregunta que me hacías, sí que a lo largo de mi vida he hecho muchas locuras, muchas buenas, ¿no? Y gran parte de los éxitos, por llamarlo, no tanto ya en el plano que se suele situar, sino el saber que estás en tu camino y consiguiendo cosas con las que ni tan siquiera hubieras soñado, se han debido precisamente a la actitud, ¿no? Porque Claro. la actitud no lo es todo, pero como yo digo, casi, ¿no? Porque no nos asegura los resultados, pero sí nos acerca a ellos, como luego veremos. Ujú. Bueno, pues en el libro nos haces una introducción por tu vida. Cuéntanos un poquito esa actitud del entusiasmo, cómo te llevó al final porque me hizo mucha gracia la constancia que tenías de escribir, escribir y mandarte esos manuscritos hasta que al final se hacían realidad. Y yo pensaba, jolín, qué tenacidad, ¿no? Porque hay gente que al primer fracaso dice, bueno, hasta aquí ya está, me desanimo y no sigo, ¿no? Sí, sobre todo se trata de gestión del fracaso. Es algo que tenemos que practicarlo mucho más de lo que hacemos, ¿no? Y yo sí, mira, al principio del poder del entusiasmo, como bien dices, sí que hablo un poquito de mí. O sea, por supuesto, luego hay mil historias de personas inspiradoras, de maestros, maestras que me han acompañado en este camino de la vida, ¿no? Pero por conceptualizar un poco sí que me pongo. Y hablo de que yo siempre he tenido una doble vida, confesable, pero doble, ¿no? Cuando era niño empecé a tocar el piano, hice casi la carrera.
Y cuando fui a Pamplona a estudiar Derecho, desde la primera semana ya monté un grupo de pop que luego se convirtió en uno de rock, con el cual grabamos discos con una multinacional. Estuve girando pues con 40 con las radiofórmulas, mientras hacía cuarto y quinto de Derecho. Y luego, mientras era abogado durante muchos años, estaba escribiendo al mismo tiempo, primero como amateur y luego ya como profesional. Y yo me preguntaba, ¿cómo demonios he podido Haces hacer todo todo esto? esto, Porque claro, claro. claro, porque mira, nunca me pondré una medalla de si era mejor músico peor, mejor escritor peor, pero sí que había hecho muchas cosas en un tiempo en el cual parecía que no cabía tanta emoción, que no cabía tanta pasión, ¿no? Por un problema de agenda sin más. Y me di cuenta de que era por una serie de patrones que repetía y que son los que luego comparto en el libro, entre otros, como las palancas que yo llamo del decálogo del entusiasmo, ¿no? Y una de ellas era la gestión del fracaso. Por supuesto que me han salido un montón de cosas mal o regular, según Sí, entenderían otras personas, ¿no? Pero fíjate, con mi primera banda, me remonto a aquellos inicios, que yo era un chaval, ¿no? De pop, pues logramos llegar después de esforzarnos en tocar, hacer maquetas, ensayar a un concurso nacional de una marca de bebidas, que no la digo aquí, primero pues por no y luego porque encima era de bebidas. Y en ese momento quedamos segundos. Claro, ¿qué piensa todo el mundo? ¡Qué fracaso! Después de haber llegado hasta aquí, han perdido la grabación del disco, ¿no? Yo, pues, ¿a qué me dedicaba a pensar? Digo, mira, desde la gratitud total, he vivido una temporada fantástica, con unos compañeros que estaban alineados con mi propósito, con mis gustos. Esto me ha dado también, pues, una paz interior, ¿no? De tener lo que tengo para, desde la serenidad, pues seguir estudiando la carrera y aprobar al año por lo menos. Y eso, y sobre todo he conocido un montón de gente, he conocido medios de comunicación que me han traído hasta aquí. ¿Qué pasó? Que como dicen los sufís, cuando insistes ante una sola puerta, 1000 puertas se abren ante ti. Y con aquel grupo no conseguí el éxito, pero sí con otro del que me llamaron por haber formado parte de ese primero que fue un fracaso supuestamente, ¿no? Entonces al final la vida es una concatenación de hechos y nos tenemos que volcar en cada uno de ellos, en cada una de nuestras acciones, de forma intensa y con toda la gratitud, como decía, y también con toda la pasión que exige el momento. Si vivir es una gran fortuna, ¿no? Y tenemos que estar a la altura de estar aquí. totalmente, es una gran fortuna, es verdad. Y introducís estos dos términos que me gustan, que es agradecimiento, que también hablas de ello en el libro, y pasión también, claro, claro. Bueno, pues empiezas el libro con una frase que es, abres el libro, ¿no? Y coges esta frase gancho, ¿no? Que es, ¿no? Pues cuando de los... en el mundo hay dos tipos de personas, las que quieres que te toquen en tu mesa en una boda y las que no. Entonces, los que nos están escuchando, ¿en qué lado se ubican, no? Sí, a veces hay que formularse preguntas. Mira, yo cuando hablo de los clásicos, que me gusta mucho, porque además mi papi fue mi profesor de filosofía, ¿no? Y fue él el que me enseñó que la palabra entusiasmo viene del griego, enceos, que es Qué llevar un bueno, dios dentro de ti, que puede haber más poderoso que eso, ¿no? Y también me enseñó que aquellos griegos de la época clásica ya ponían sobre la mesa algunas palancas para activar esta actitud que puede con todo. Y una de ellas era, como dirían los socráticos, formularte preguntas incómodas, añado claro. yo, ¿no? ¿Por qué he perdido esa chispa que tenía al principio de una relación? Que no es que ya no te quieras, quizá, pero no estás sintiendo lo mismo. ¿O por qué en el trabajo, cuando llegaba al principio, me miraba al ascensor en el espejo y decía, wow, menudo crack? Y resulta que ahora lo único que pienso es qué hago aquí, ¿no? Entonces, claro, cuando nos formulamos preguntas, hacemos una labor de introspección que nos lleve a donde nos lleve es muy saludable. Claro, Porque por lo menos nos revela cómo estamos y nos abre la oportunidad de ir haciendo cambios pequeñitos o grandes, porque no hay pasos grandes ni pequeños, solo hay pasos hacia adelante y hacia atrás que nos van a convertir en una persona más completa. Entonces sí que viene bien, ¿no? Aunque sea doloroso, algunas veces enfrentarnos al espejo para ver qué nos pasa y bueno, y para tomar la determinación, la voluntad de dar un paso hacia adelante en cualquier sentido. Lo que está en nuestra mano, una vez más digo. Y si hay algo que siempre está en nuestra mano, es intentar controlar nuestra actitud. No podemos controlar las circunstancias externas, pero sí que podemos ir manejando la situación para enfrentarnos a ellas de distinta forma. claro, tú ¿No? por eso Entonces, al dices que la final, actitud no lo es todo, ¿no? Dices. claro, yo no seré ni, fíjate, ni en este podcast ni en ningún sitio quien afirme que con la actitud adecuada se consigue todo y se te va a poner un camino de rosas por delante y parece que te pones unas gafas de la Barbie y ya todo lo ves el mundo de color a tu alrededor. No, no es así.
Pero lo que sí que sabemos es que sin la actitud adecuada no podemos conseguir nada. Entonces, al final, el poder del entusiasmo, pues aparte de explicarnos o de explicaros cómo funciona a través de nuestro bendito cerebro, ¿no? El lío este, el caos vital que nos rodea, cómo podemos bregar para fomentar esa actitud, lo que hago también es proponer palancas concretas, porque al final se trata de actuar ahora. ¿Sabes? Claro. Actuar ahora. Una vez vino, mira, si me permites la anécdota, Sí, sí, una sí. señora a verme a la Feria del Libro de Madrid y yo estaba igual, a ver, me acuerdo de la novela, pues sería ya mi novena novela. Y no, mi noveno libro, quiero decir, y me dijo, oye, tus novelas me encantan. Y digo, "Oh, muchas gracias". Dice, pero esos libros como de autoayuda que escribes no valen para nada. No, claro. Y yo le dije, muchas gracias, no, señora, por contármelo, por leerme, por hacer el esfuerzo de venir hasta aquí. Y le dije, pero permítame que le pregunte una sola cosa. ¿Ha puesto en práctica una sola de las recomendaciones, como lo queramos llamar, o consejos, propuestas que hago en esos libros? Y me dijo, bueno, dicho, y en práctica no, ¿no? Entonces al final, claro, necesitamos ese punto de voluntad que nos hace dar el paso más allá eh, bueno, el que verdaderamente nos compromete con lo que vamos a hacer, ¿no? Y entrar en el terreno ya de la disciplina, de la perseverancia, que son frases que suenan como a una obligación y que va, es una maravilla, ¿no? Porque cuando te entregas a algo con sacrificio, no quiere decir que asumas un dolor, quiere decir que lo abrazas con amor. Hay algo que quieres tanto, tanto, tanto que eres capaz de sacrificar otras cosas. Mm. Y hay gente que lo puede quizás criticar, pues eso, porque está más asociado. Quizás es verdad que vivimos en una sociedad donde impera mucho, ¿no? El optimismo este forzado, la motivación extrema, que a lo mejor la ves en las redes sociales y luego quizás esa persona fuera no es así, ¿no? Hay como una gran mentira, ¿no? Y es verdad que puede ser que, pues eso, ¿no? Que podamos asociar el entusiasmo, la gente que no cree tanto en ello, a algo que está un poco impostado, ¿no? Sí, es importantísimo que pongas esto sobre la mesa. De hecho, en el libro hablo mucho sobre ello. En primer lugar, desde el concepto de que entusiasmarse no es "Buah, hay una explosión de fuegos artificiales constante", y fíjate la palabra artificiales, ¿no? Como tú bien hablabas de muchas veces las redes sociales, que están muy bien, pero para lo que son, ¿no? Y tampoco es un fuego desbocado, que tenga que Mm, estar todo el día prendido e inundando a tu alrededor. Al final el entusiasmo como actitud es más una hoguerita serena que te invita a vivir, una hoguerita de hogar, fíjate, valga la similitud de palabras, ¿no? Y que sobre todo te trata con amabilidad a ti y a todos los demás. Al final, cuando cultivamos una actitud positiva correcta, está claro que en los momentos en los que toca, te vienes muy arriba. ¿Por qué? Porque estás preparado para aprovechar ese momento al máximo, transmitirlo, compartirlo, pero en los momentos no tan agradables, que los hay muchos, de lo que se trata es de seguir cultivando la actitud para no hundirte en un pozo de apatía del cual va a ser mucho más difícil salir, mucho más difícil volver a brillar por dentro, que es lo que necesitamos para brillar por fuera, ¿no? Entonces, entusiasmarse no es hiperactividad. claro. Entusiasmarse no es estar todo el rato encendido, como decía. Y no hay nada más perverso, que también lo has comentado, que decirle a las personas, si tú no estás bien es porque no te esfuerzas o tal. No, o sea, nuestra bendita complejidad está formada de emociones muy positivas, muy bellas, y de otras que no son tan positivas, pero que también forman parte de nuestra diversidad como personas. Y si las Totalmente. ocultamos bajo falsas sonrisas, en realidad estamos atentando contra esa diversidad, contra esa complejidad tan bella que nos convierte en seres únicos, ¿no? En esa identidad que es nuestra y de nadie más, por nuestras virtudes, pues debilidades. Entonces, de lo que se trata es de saber gestionar el afrontar la vida de tal forma que no nos limitemos, que no nos bloqueemos, ¿no? Y que podamos pues ir siempre caminando, y vuelvo a sacar el concepto de acción hacia adelante para ser personas más completas. Y hay quien se preguntará en todo esto bueno, si te has basado en alguna base científica o es solo tu práctica personal, tu historia personal. Mira, desde luego que me he basado en mi práctica personal y en la de tantos, como decía antes, maestros, maestras, algunos los conozco, a otros no, cuyas historias aparecen en el libro, pero desde luego que está certificado. Hay muchos metaanálisis, y fíjate que digo meta porque hay muchos estudios de estudios, o sea, no solo algo de Harvard que nos dice X, algo de Oxford que nos dice cuál, ¿no? Sino que hay a estas alturas de la vida ya metaanálisis que son estudios que recogen todos los estudios a su vez hechos por diversas universidades,
lees todos los papers académicos y que demuestran no solo la potencia de las emociones positivas, sino en concreto del entusiasmo en sí. Y también explico cómo funciona nuestra neuroanatomía. Al final, dicho fácil, para no entrar ahora y aparte en un Sí, terreno sí. en el que me sentiría intruso, ¿no? Pues porque hay personas que lo explican mejor que yo, pero de forma divulgativa, para entenderlo fácil, existe lo que yo llamo el ciclo del entusiasmo. Cuando practicamos esta actitud con las palancas adecuadas, ¿no? Lo que hacemos es ver la realidad de forma distinta. Y fíjate cómo dices, no, pues si hay una realidad, todos la vemos igual. ¿Qué va? El mundo no es como es, dice el Talmud, el libro sagrado. El mundo es como somos, ¿no? Al final. Y cuando vives desde la carencia, desde la frustración, desde la sensación constante de pérdida, el mundo, por nuestra neuroanatomía, te muestra amenazas constantemente. Esto es a través de una app que traemos de serie que se llama SAR, Sistema de Activación Reticular. Si Sí. te abres a la vida desde el entusiasmo entendido como curiosidad, como ganas de vivir, como siempre ese deseo de dar un paso más que veníamos mencionando, siempre con esa responsabilidad por hacerle la vida más sencilla a aquellos que caminan contigo, el SAR nos muestra oportunidades. Misma realidad, no diferente escenario para ti. Mm. Esta diferente realidad, o esta diferente, mejor dicho, percepción de la realidad, hace que broten en nosotros, en las personas entusiastas, o que cultivamos esta actitud, emociones mucho más positivas. No, hemos hablado de gratitud, hablamos de coraje, hablamos de compasión incluso por aquellos que nos acompañan, y estas emociones nos empujan a actuar con más perseverancia, con más serenidad, con más conciencia del instante, con lo cual nos aseguramos los resultados, no, pero nos acercamos hacia ellos porque estamos obrando de diferente forma. La actitud condiciona nuestro comportamiento y esto es muy importante saberlo. Mm. Y las emociones, claro, también se contagian, es decir, cuanto más entusiasta eres, más se contagian los de alrededor, ¿no? De esta energía que tú también estás propagando, ¿no? Y también atraes aquello que está vibrando contigo, ¿no? Por eso he mencionado la palabra responsabilidad, porque yo no le diré a nadie, tampoco aquí, tienes que entusiasmarte, es una Ya, obligación. No, por supuesto que no. Cuando, fíjate, en el programa ejecutivo, en el posgrado de felicidad organizacional, ¿no? Que dirijo, cuando estoy dando conferencias por ahí, nunca prescribo nada. Lo que hago es describir lo que hacen las personas entusiastas, los líderes que muy verdaderamente bien, son carismáticos, que conducen a sus equipos. No, no es una prescripción, es una descripción. Y luego ya cada uno hace lo que quiere. Pero si bien no es una obligación entusiasmarse, sí podemos decir que es una responsabilidad, porque es, totalmente. como dices, muy contagioso y porque sin querer vas a estar impregnando el ambiente que te rodea y en el cual conviven más personas, ¿no? De una frecuencia o de otra. Mira, yo fui abogado, como te he dicho, muchos años, antes de empezar ya profesionalmente a dedicarme a los libros y a las conferencias. Y hablábamos de libertad. ¿Dónde termina tu libertad? ¿Dónde empieza la del otro? Claro. Entonces, somos seres sociales. Tenemos que acomodarnos independientemente de que forjemos nuestro propio universo a los universos de los demás, ¿no? Y la actitud, claro, en concreto la de entusiasmo, por hablar en términos positivos, por esta carga emocional, por esa alta expresividad. Mírame a mí que estoy pues todo el rato gestualizando o con la mirada o con las manos. Es algo que tienes ya aprendido, ¿no? Y de esta forma estás transmitiendo y estás compartiendo con los demás un brillo que hacen suyo y que a su vez genera un círculo virtuoso, ¿no? Entonces sí que vamos a pensarlo. Mira, decía la Madre Teresa de Calcuta, la sonrisa, que es un activador enorme del entusiasmo, no solo es un reflejo, es un activador. Decía esta santa, ¿no? Decía, es el primer acto de amor, porque no depende de cómo estés ni del día que haga, depende de tu compromiso con los demás. Exacto. Así que vamos a abrazar esta enseñanza tan sencilla, tan bella, y cuando estemos en el ascensor con una persona a la que no conocemos de nada, le sonríes. ¿Por qué? Porque es lo que hay que hacer, porque le vas a hacer que se vaya un poquito más feliz y sobre todo tú te vas a sentir de maravilla también. Sí, igual que el valor de la amabilidad, ¿no? También cultivar la amabilidad también hace que vayas potenciando esta energía, ¿no? También. Y sobre todo la amabilidad con uno mismo. Dice Exacto, Jordan también. Peterson, un long seller de crecimiento personal, que al final vamos constantemente, a ver cómo lo dice él exactamente. O sea, es como tratamos mucho mejor a nuestras mascotas que a nosotros mismos. O sea, se Es suele verdad. decir, ¿no?
O también cuando se hablan de las teorías de la autocompasión, estamos constantemente flagelándonos y tenemos que ser más compasivos y por ende más amables con nosotros mismos, teniendo mucho cuidado con las palabras que nos decimos, o verbalmente o mentalmente también, ¿no? Porque las palabras no solo describen la realidad, también la crean, ¿no? Que Exacto. son asimismo una palanca de entusiasmo en el sentido que según los términos que utilices en tu vocabulario diario o los que quites de ahí, vas a ir generando esta realidad personal de la que hablábamos antes, ¿no? Pues por ejemplo, no hables de problemas, no hables de marrones, habla de retos, habla de desafíos. ¿Es esto algo naif? ¿Es algo impostado? No, es algo que, como dicen también los académicos, condiciona a través de nuestra neuroanatomía el momento que vivimos y las emociones que desplegamos. Porque las emociones, fíjate, puede decir alguien, en este podcast lo habéis hablado muchas veces, son automáticas o son Mm, espontáneas. Sí, pero no son arbitrarias. O sea, ujú. depende de la realidad que vivas, ¿no? Claro. El generar con más potencia unas u otras. Con lo cual vamos a favorecer que espontáneamente quizá, ¿no? Pero surjan, afloren unas u otras. La verdad es que no es una tarea fácil, es verdad, ¿eh? Porque hay que entrar ahí a hacer un crecimiento personal, un trabajo interno de exacto, de cómo nos hablamos, ver nuestro lenguaje interno, porque al final la mente es nuestro mayor enemigo y es verdad que si haces este ejercicio de observar todo el día lo que te vas diciendo, es asombroso. Entonces es verdad que para el entusiasmo yo creo que es una clave esta de detectar cuáles son esas palabras que nos están siempre drenando la energía y convirtiéndola en una realidad que no es la que queremos, pero que al final somos nosotros los que la estamos creando, ¿no? Tú hablas también, ya entrando en el método, que tampoco es que lo voy a explicar de todo para no hacer spoiler, para que la gente vaya y lo compre, pero sí que es verdad que hablas de los vampiros del entusiasmo, ¿no? Que un poco lo estamos hablando, ¿eh? Pero desarróllamelo un poco más. Sí, mira, esto es un concepto que lo creé porque digo, ¿qué me chupa la energía en realidad? ¿No? O sea, ¿por dónde se me escapa? Y por eso hablo de vampiros del entusiasmo. El otro día lo hablaba con un editor brasileño que acaban de comprar la novela y el libro, quiero decir, lo van a editar allá. Y me decía, es que me encanta el concepto porque realmente hay, la vida, pues muchas veces nos roba la energía, el mundo exterior, ¿no? Pues una mala mirada de un compañero nos apaga, una mala Uf, sí, noticia sí. nos apaga, el caos exterior nos apaga. Pero muchas veces proviene esta pérdida de energía de nuestra propia cabecita, que es una maravilla de instrumento, pero nos pone la vida muy cuesta arriba en Sí. ocasiones, ¿no? Y estos tres vampiros que viven aquí dentro son las quejas, el caos interior y el miedo, ¿no? Las quejas. El miedo es brutal. Claro, más que nada porque nos limita la capacidad de acción, que es lo que hablábamos antes, que jamás podemos perder porque el mundo va girando con este flujo de cambio incansable que desarrolla y si nos quedamos parados, protegidos por escudos para que no nos pase nada, efectivamente no pasa nada, ni lo bueno que tiene que venir y nos vamos quedando cada vez más atrás porque el resto del planeta avanza por sí mismo, ¿no? Entonces, ojo, también cuando hablamos en el poder del entusiasmo no trato patologías, ni es mi función ni mi cualificación. Al final Ya. hablamos del día a día, pero que es tan importante, ¿no? para nuestra salud mental y emocional como el controlar otras patologías con los facultativos adecuados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de miedo, por supuesto, no hablamos de TOCs que tengan que ser tratados Ya. psiquiátricamente o a través de psicología cognitivo-conductual o la que corresponda a cada uno. Hablamos de esta sensación constante de vivir en la carencia, intentar preservar nuestras migajas, ¿no? Que nos impiden desarrollarnos tal y como somos. O sea, no puedes lanzarte a la piscina sin saber si está llena, pero sí puedes lanzarte sin saber si está caliente o fría. O sea, ¿qué va Claro. a pasar? ¿No? Pues lo que no podemos permitirnos es pasarnos la vida mirando e intentando decidir si va a ser para mí o no, ¿no? Entonces, el tratamiento de la zona de confort, que no es algo ni bueno ni malo, es algo que está ahí, pero que hay que plantearse en momento salir o no, la respuesta, de las reacciones, mejor dicho, que desarrollamos frente a las cosas que nos dan miedo, todo está bien, trabajarlo, entenderlo y poner estacas, ¿no? En el corazón este vampiro del miedo igual que a los otros para ser libres. Totalmente. Fíjate, ayer también en una conferencia que di en el País Vasco, les decía, las palabras líder y libre se parecen mucho y no es por casualidad. Estos eran, bueno, un grupo de directivos de una corporación.
y hablamos, no podemos convertirnos en esclavos de nuestras propias metas, ¿sabes? Porque vamos a estar constantemente con la sensación de que estamos en riesgo de perder algo. Y esto no solo va contra la actitud de entusiasmo, va contra cualquier otra desarrollo como la innovación, la capacidad de divertirse, de disfrutar con lo que estás haciendo, que es al final lo que nos lleva al éxito personal y corporativo. Sí, de hecho en el libro hablas, ¿no? De disfrutar del presente, de aplicar este mindfulness diario en nuestra vida, ¿no? Estos serían las soluciones para combatir el segundo vampiro, que es el del caos interior. Mm, Antes hablábamos que estamos en un mundo caótico, pero esto es así, o sea, no es ni bueno ni malo, es el mundo que vivimos al igual que lo ha sido siempre, ¿no? Porque decimos, fíjate ahora, incertidumbre total, no como cuando yo escribí Incertidumbre Positiva, mi mm, anterior ensayo. No, no, el mundo ha sido siempre incierto y va a ya, seguir siendo. De sí. lo que se trata es de que esto no nos genere una ansiedad, ¿no? Aquí dentro, que es la que verdaderamente nos destruye, ¿no? Y nos limita. ¿Cómo combatir este caos interior, esta centrifugadora que todo el rato le hacemos estar dando vueltas, que si no sé qué, el comentario que hizo el fin de semana pasado mi cuñado cuando lo de la paella, y venga toda la semana dándole vueltas, y que quizá el comentario del cuñado lo hizo porque el pobre estaba preocupado porque le iban a subir la hipoteca y no tenía nada que ver contigo. O sea, Contigo. Mm, claro, esto solo se corrige, valga el ejemplo así un poco cotidiano, con atención plena y con ejercicios de mindfulness y que son cosas muy, iba a decir sencillas, más que nada simples. O sea, sí, sí, porque sí, nada sí. es sencillo en la vida, todo nos cuesta un poquito de trabajo, pero muy simples y que cualquier persona puede hacer mirando un tutorial de YouTube, ¿no? Porque son ejercicios que no nos piden más de 2 minutos. Mm. Realmente casi ninguna de las palancas del poder del entusiasmo del libro nos pide más de 2 minutos. Pero Ojo, como hábito que hemos de repetir, claro. ujú, cuando vas, cuando haces conferencias, imagino que hablas con muchísima gente que te dirá, oye Andrés, esto está muy bien, pero a mí me cuesta mucho ponerlo en práctica, ¿no? ¿Qué es lo Mm. que ves que frena más a la gente? Lo liada que está, el estrés, las excusas, qué es lo que más ves? Sí, sobre todo el tener la sensación de que llegamos siempre tarde a todas partes, ¿no? Y esto es no vivir en el aquí y en el ahora. Esta frase no es solo de yogis, no es solo de meditadores, es de cualquier persona que tenga a su cargo personas que depositan en ti su confianza, ¿no? Entonces, al final, el ser conscientes de que, bueno, que tenemos que ser dueños de nuestro tiempo, no despreciando una vez más todas las cosas que tenemos que hacer para salir adelante, ni despreciando el hecho de que me vaya, bueno, pues a volver medio loco, medio loca con las extraescolares de los críos y a su vez trabajando y al mismo tiempo teniendo que ocuparme de padres, según si estás en la generación del sándwich, etcétera. Por supuesto que el mundo es muy lioso, pero tenemos que tomar las riendas en el sentido de distinguir entre lo importante y lo urgente. Lo urgente suele ser lo importante de los demás. ¿No? Y sin alterar tu agenda de forma sustancial, tenemos que darnos cuenta si es importante meter algunas rutinas nuevas para generar un cambio que nos haga la vida mucho más fácil y a los que caminan conmigo. Entonces, por eso propongo microhábitos, por eso propongo palancas de 2 minutos de duración, Claro, porque en un día no me digas que no te caben 4 palancas, que no te hablo de las 40 que propongo en el libro, sino las que veas que te convienen más en este momento por una condiciones tuyas o las circunstancias concretas. No me digas que no te caben 4 palancas de 2 minutos, ¿no? Porque si me dices que no, yo soy líder, ¿no? Yo tengo un empresón y dirijo a 2.432 personas y no tengo 2 minutos para pararme a practicar atención plena. Bueno, pues entonces te digo, si no tienes 2 minutos, es que necesitas 4. No, porque no exactamente. te das cuenta de que van a ser los 2 minutos más útiles y prósperos del día porque te van a hacer que veas el resto de los minutos del día de otra forma y que los afrontes con una potencia y con una clarividencia inimaginada en este circuito imparable de caos que vas arrastrando. Totalmente, totalmente, qué bueno. Y bueno, hablas también, Andrés, entonces, dentro de, también del método de la triple A, que pasa por la aceptación, la atención y la acción, que es un poco lo que hemos hablado, ¿no? Sí, hemos hablado de atención, a este instante hemos hablado de acción, y por lo menos pues así presentado, y, pero la primera A de la pila, de las pilas triple A que llamo yo, ¿no?
del entusiasmo es la aceptación. Y una vez más hay que puntualizar, aceptar no es resignarse, no es Ya, conformarse, no ya, es ponerte estas gafas de la Barbie, que todo es maravilloso a tu alrededor. Aceptar es no gastar energía en luchar contra lo que es. claro. Lo que te viene dado es lo que es y lo que haces con ello es lo que eres. Ay, es que mis circunstancias son terroríficas, como las de todo el mundo en algún momento de su vida. En ese momento, haz lo que esté en tu mano. Ay, es que no puedo hacer mano, o sea, nada, porque si te cuento la que tengo encima, te aseguro que sí que puedes hacer algo, que es practicar tu actitud positiva. Y esa actitud va a cambiar la percepción. Y esa percepción va a modificar tus emociones. Y esas emociones van a modificar tu comportamiento. Con lo cual, siempre se puede hacer algo. Totalmente, yo creo que es un primer paso básico, ¿no? Aceptar aquello que está pasando y sobre lo que no tienes ya margen de maniobra, pues que empiece ahí el cambio, porque realmente tienes derecho a la queja, evidentemente un tiempo, pero luego te has de hacer responsable, como tú dices, ¿no? Y aceptarlo y es el primer paso para el cambio, es verdad. Pues nada, yo lo que sí me gustaría es saber si sigues tocando. Sí, mira, durante muchos años, después de dejar la música profesional, que la dejé al terminar la carrera, porque yo tuve, cuando grabé y así fue en el 91 y el 92, lo cual no dice mucho de mi DNI, ¿no? Pero después de eso estuve, mientras trabajaba de abogado en mi tierra, en La Rioja, muchos años tocando con amigos, versiones, ¿no? Y hacíamos conciertos de vez en cuando, benéficos, o para, más que nada para, bueno, para darnos un poco de vida y seguir practicando. Y hace ya muchos años que no toco con bandas, pero sí que tengo mi piano porque para mí es una suerte de meditación también, ¿no? Y de repente escuchar una canción de Coldplay que me gusta y sentarme y ser capaz en 5 o 10 minutos, pues ser capaz de tocarla y cantarla, Qué bueno. pues es una maravilla. Entonces eso sí que intento no dejarlo. Y fíjate, Sonia, si te soy sincero, he pasado como 3 años un poco raros, Mm, porque no me sentaba a tocar, casi. mm, Y no estaba preocupado, porque, mira, he practicado mucho el desapego y el dejar ir, ¿no? Y digo, pues igual es el momento de dejar ir algo que ha sido un pilar de mi vida, ¿no? Que me ha conducido a los libros, que me ha conducido a las charlas, porque al final todo está conectado de alguna forma. Pero, bueno, desde esa serenidad, esa tranquilidad, pues ha llegado un momento que por cosas que han ido pasando me ha vuelto a llamar el piano, ¿no? Con lo cual sí mm. que últimamente estoy dándole mucho. Y está muy bien y además conecta con otros valores que tú también hablas en el libro que hay que fomentar para que nos lleven al entusiasmo, que es precisamente la expresión, el movimiento, la música, el baile, ¿no? Todo al final, todo eso, la creatividad, pues también ayuda muchísimo, claro. Fíjate, el otro día hablaba con Diana Naya, que es mi mentora de bienestar, la tengo también de mentora de los alumnos en el posgrado de UNIR, en Mm, el Chief Happiness Officer, y hablo yo mucho con ella, intercambiamos cosas, hacemos lo que llamamos mentorías cruzadas. Venga, yo te hablo de esto y tú me ayudas con lo otro. Y qué Diana, bueno, una cosa muy interesante, y es que al tocar el piano, porque le transmití esta inquietud, ¿no? Que transmití a ti y a nuestros oyentes ahora, me decía, es que es una forma, el piano, en la de desprenderte de lo intelectual, porque cuando claro, tienes ya cierto nivel es mucho más físico y emocional que intelectual, porque yo no pienso lo que voy a tocar o cómo me va a salir la canción, yo solo quiero sentirla. Y al final, claro, no son las manos, es todo el cuerpo, es esa cadencia, ¿no? Entonces, sí que, por supuesto, que habrá quien nos oiga y diga, pues yo es que nunca he tocado y una vez cogí una guitarra y la cogí del revés donde no había cuerdas, ¿no? Bueno, pues puedes hacer deporte o puedes sentarte tranquilamente delante de una zona verde, ¿no? Pues como tengo yo ahora ahí enfrente y ejercitar la propiocepción, o sea, pues simplemente con pensar cómo estás, si tienes en tensión algunos músculos, algunas zonas de tu cuerpo, ya estás dando rienda suelta a esa conexión entre el cuerpo y la mente. El cuerpo no es solo un trípode para nuestra cabeza. exacto. Y por supuesto es un potenciador enorme del entusiasmo, porque es nuestra fábrica de entusiasmo, porque a través de la neuroanatomía es nuestra también parte del mapa, ¿no? En el que se desarrollan las emociones y, como no, es la vía, ¿no? Para Es la vía del cuerpo, expresarse sí, y sí. para comunicar.
Totalmente. Aparte es una herramienta de activación vital súper importante, es verdad. Todo aquello, al final somos mente y cuerpo, entonces está muy bien entenderlo, pero también bajarlo al cuerpo para integrarlo, ¿no? Es muy importante también. Pues nada, si quieres hacer una recomendación final a los oyentes, te dejamos que despidas todo el programa. Dinos alguna recomendación final, algo que te venga después de esta conversación para cerrar. Bueno, pues sobre todo mostraros mi gratitud. Mira, decía David Stanley Ras, un padre norteamericano, decía, no es la dicha la que nos hace agradecidos, es la gratitud la que nos hace dichosos. ¿M? Así que yo os ofrezco toda mi gratitud y sincera y de corazón por haberme escuchado durante este ratito, porque al final la atención, fíjate si es importante que no se da, se presta, te presto mi atención, ¿no? Pero quiero que me la devuelvas porque la necesito para vivir. Así que el hecho de que me hayáis prestado vuestra atención en este rato es muy importante para mí y os aseguro que también lo va a ser para vosotros, para vosotras en cualquiera de las facetas de vuestra vida. Qué bonito, Andrés, muchas gracias. Yo no te conocía, así que gracias por la oportunidad, súper agradecida también. Gracias por contagiarnos este entusiasmo. Y los que nos están viendo, pues ya saben que Andrés Pascual es autor de El poder del entusiasmo. Lo pueden seguir también a él por redes sociales. Esperemos que les haya gustado, que les ha aportado y que van a poner algo a partir de hoy en marcha en sus vidas para activarnos y para ser más entusiastas. Y les recordamos, pues nada, que se pueden suscribir a YouTube, a Spotify y que nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias a vosotros por vuestra labor, por lo que hacéis con este espacio. Gracias.